Les damos la bienvenida a todas las voces. Aquí escuchamos a distintos sectores de la sociedad que nos comparten sus memorias, sus análisis y su perspectiva hacia la no repetición del conflicto armado interno colombiano como un anhelo colectivo que es necesario poner en voz alta. Yo soy Mónica Valdés y en esta oportunidad les quiero invitar a reflexionar sobre la verdad en la vida y en los cuerpos de las mujeres negras, cuáles son sus experiencias individuales y comunitarias impactadas por el horror de la guerra, por qué a ellas, por qué en sus territorios, cuál es la explicación y qué revelan los testimonios que viene acopiando la Comisión de la Verdad en diálogo con fuentes académicas, gubernamentales y comunitarias. Y para introducir este tema, hemos invitado a Eliana Sofía Angulo, coordinadora territorial en Buenaventura de la Macrorregión Pacífico, donde está también la Comisión de la Verdad. Escuchar la verdad de las mujeres negras es un imperativo de la Comisión de la Verdad. Constituye precisamente la columna y la matriz de la verdad del pueblo negro y, por lo tanto, sin ella será imposible construir una narrativa de verdad del pueblo negro. Pero además la verdad de las mujeres negras aporta a la construcción y comprensión de esa verdad plural y diversa, de esa verdad necesaria en Colombia. Las mujeres negras desde sus diversas narrativas contribuyen a develar muchas de las complejidades del conflicto armado y de en conexión con esos elementos y factores estructurantes y que también son constitutivos del conflicto, como el racismo, el patriarcado, las desigualdades e incluso la misma forma como se ha constituido ideológicamente este país. La forma, por ejemplo, como la violencia y los actores armados han producido y ejercido estas violencias en los cuerpos individuales, colectivos, en las rupturas que ha generado en las dinámicas sociales, familiares, comunitarias, culturales y en el caso concreto del Pacífico, en esa conexión con el territorio. Es una verdad que devela esos impactos diferenciados y exacerbados. El conflicto armado ha producido sobre las mujeres negras violencias de todo tipo, incluida la discriminación racial y el racismo, las violencias sexuales, desplazamientos, desarraigo, pero cuando las mujeres negras cuentan esta verdad también permiten mostrar esas historias de resistencia, esos liderazgos en los procesos organizativos y comunitarios que son la esencia de la pervivencia y de la defensa pacífica del territorio. Son las mujeres negras quienes lideran la búsqueda de verdad, la búsqueda de sus familiares desaparecidos, entre otras búsquedas que hacen permanentemente en sus territorios y en estos otros territorios cuando salen desplazadas precisamente por la violencia. La verdad de las mujeres negras nos muestra que es imposible separar esa narrativa que nace del dolor, pero que trasciende a la resistencia pacífica, que también reconstruye y restaura. Por eso es tan importante que se cuente la verdad de las mujeres negras desde su propia narrativa. ¿Cómo se leen estas afectaciones con un enfoque étnico-racial, de género y territorial para aproximarnos cada vez más al esclarecimiento de la verdad con las voces de las mujeres negras? Sonia Londoño está a la cabeza de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad y nos cuenta cómo es que se está trabajando. Para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la escucha a las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras es de vital importancia. Queremos resaltar desde el capítulo étnico del Acuerdo de Paz el papel de las mujeres negras, que hubo mujeres negras de procesos, de organizaciones del pueblo negro que estuvieron allí en la construcción del capítulo étnico, poniendo de presente la incorporación del enfoque de género, mujer, familia y generación en todos los puntos del acuerdo.
El capítulo étnico del Acuerdo de Paz establece que debe haber un enfoque étnico-racial y de género, mujer, familia y generación en todos los puntos del acuerdo, y este enfoque es desde la perspectiva de las mujeres negras, no desde la interpretación de otros movimientos de mujeres o de movimientos no étnicos, sino desde las voces de las mujeres negras que han resistido históricamente, que han resistido desde la trata transatlántica y que en el contexto del conflicto armado pues han sido víctimas de múltiples violencias, de un continuum de violencias que viene desde la trata transatlántica, la hipersexualización y la manera como sus cuerpos eran tratados y como la sociedad también concibe a los cuerpos y los aportes de las mujeres negras, que los invisibiliza. Y cómo esto se conecta también con el conflicto armado. Este ha sido un llamado que nos han hecho también las organizaciones de mujeres negras en los testimonios que hemos recibido, en la presentación de informes que se han entregado a la comisión, como de la Asociación de Mujeres del Norte del Cáucaso, como de La Comadre y otros colectivos y organizaciones de mujeres que han contribuido al esclarecimiento de la verdad. En este caso, la comisión cuenta con una metodología étnica y contra el racismo, desde la cual hemos trabajado con grupos, con colectivos, también de manera individual con mujeres negras, recogiendo sus testimonios, escuchando también a las mujeres negras. Hay mujeres negras también dentro del equipo de la Comisión de la Verdad, y también hemos tenido la escucha a través de los reconocimientos a la dignidad de las víctimas y los reconocimientos de responsabilidad. En este caso, mujeres negras participaron en el reconocimiento a mujeres víctimas de violencia sexual, participaron en el reconocimiento de mujeres buscadoras y en el reconocimiento a la verdad del pueblo negro. Allí tuvimos la posibilidad de escuchar a mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras respecto a su situación, respecto a la manera como el conflicto les ha afectado, pero también sus luchas y su resistencia, y esto es muy importante que el país reconozca los aportes de las mujeres negras que han sido invisibilizados por el racismo estructural, que han sido invisibilizados por esta larga historia de colonialidad y de racismo, y que los aportes a la paz y a la construcción de nación de las mujeres negras estén presentes. Por esto, en este reconocimiento, esto se hizo visible, pero sabemos que debe haber más espacios y espacios específicos de escucha a mujeres negras, y la comisión, junto con de la Dirección de Pueblos Étnicos y el Grupo de Trabajo de Género, continúa trabajando para que esto sea así. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a las mujeres negras que han contribuido con su testimonio, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados que hemos tenido, porque en el contexto de violencia y en la continuidad del conflicto en los territorios y por las múltiples discriminaciones y el racismo que sufren las mujeres negras, no es fácil. Sabemos que no es fácil dar este testimonio, pero también, como decía hace un momento, la lucha y la resistencia de las mujeres negras es fundamental para la construcción de la paz, y ha sido fundamental para la construcción de la paz y para que construyamos también una visión de futuro del país que queremos. En el contexto del proceso de diálogo público y gestión del conocimiento, también ha sido clave la interlocución que hace la Comisión de la Verdad con mujeres académicas, investigadoras de alto nivel, que han profundizado en sus investigaciones en la relación conflicto armado
e impactos y resistencias de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Por eso hoy contamos con dos de estas destacadas académicas para que compartan sus reflexiones en todas las voces. Las profesoras Ángela Yesenia Olaya y la profesora Audis Estela Jiménez. En un primer momento quisiéramos que nos cuenten cómo es que se han interesado por este tema de investigación. Le damos la bienvenida, profesora Ángela Yesenia Olaya. Muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio tan necesario para visibilizar y reconocer las voces de las mujeres negras y afrodescendientes en Colombia. Yo quiero iniciar señalando que yo nací en el municipio de Tumaco. Yo soy una mujer afrodescendiente oriunda de Tumaco. Tumaco es un territorio de mayoría afrodescendiente. Mi proceso de socialización desde la niñez estuvo vinculado a unas relaciones armónicas entre vecinos, familiares y con la naturaleza. Sin embargo, progresivamente las violencias del conflicto armado irrumpieron en las relaciones familiares y comunitarias, trayendo como consecuencia el desplazamiento forzado de vecinos, familiares, amigos y cientos de personas, además de la orfandad y la fragmentación familiar. Estas violencias en mi territorio tomaban fuerza, dadas las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la que vive gran parte de las familias afrotumaqueñas. Pero de manera particular, a mí me llamaba muchísimo la atención cómo los cuerpos de las mujeres negras fueron victimizados por todos los actores del conflicto armado. Estas mujeres fueron violentadas de manera física y sexual y vivían el cansancio en labores de cuidado y crianza. También vivieron maternidades forzadas y muchas de estas mujeres, vecinas, amigas cercanas, tuvieron que hacerse cargo de sus familias cuando la violencia les arrebató a sus compañeros hombres. Dadas estas experiencias vividas en mi territorio, en algunas ocasiones tan cercanas e íntimas a mi núcleo familiar, comenzaron a generar en mí el interés de comprender estas realidades y los cambios que las violencias estaban y continúan generando en los territorios afrocolombianos, lo que me ha llevado hacer una lectura múltiple de estas violencias que incluyen los desplazamientos forzados, el despojo territorial, las economías extractivas que contaminan las fuentes de aguas, ríos y tierras. En otras palabras, me he dedicado a analizar cómo estas violencias patriarcales, coloniales y racistas destruyen el tejido social, cultural y comunitario y atentan contra la autonomía y los derechos ancestrales de las mujeres y las comunidades afrodescendientes. Muy bien, pues esta es una buena entrada también para irnos al Caribe, donde está Audis Estela Jiménez, que además de ser una investigadora con trayectoria en estos temas, también hace parte del equipo de la Comisión de la Verdad. Bienvenida, Audis. Muchísimas gracias por esta invitación y a las personas que están escuchándonos, realmente decirles que soy una mujer orgullosamente negra. Y mi entrada es un poco diferente porque resulta que gran parte de mi infancia, pues casi hasta los 7 años, mi padre y mi madre siempre me estaban replicando: usted va a ir a estudiar a otro lugar porque usted es una mujer inteligente y va a ser una mujer muy grande, entonces tiene que salir de este lugar. Yo nací en una zona rural en Chigorodó, Antioquia. El área donde estaba era un área, digamos, de mucha abundancia y de mucho relacionamiento armonioso con la naturaleza, y donde de alguna u otra manera el hecho de que mi papá era administrador de una finca y tenía su propia parcela en sociedad, me daba la posibilidad de mirar todo como una vida muy hermosa, muy bonita, que me mantenía muy contenta. Resulta que con la motivación de que debía estudiar en otro lugar, casi faltando unos meses para cumplir los 8 años, me traen a Barranquilla, a donde una parienta, para que yo estuviera 2 años con ella, mientras mis padres ya lograban acomodarse acá en Barranquilla. A los como 2
o 3 semanas de haber llegado a la casa de mi tía, en un barrio pobre, una persona le pregunta, una vecina le dice, oh, señora fulana, usted tiene una nueva sobrina aquí, se la trajeron para estudiar, y mi tía de una manera muy natural contesta, sí, ella vino a estudiar, bueno, irá a estudiar secretaria, será una negrita secretaria. Yo les digo que para mí, en ese momento que estaba cumpliendo casi mis 8 años, posiblemente no tenía claro qué era ser secretaria, nada, no entendía qué era ser secretaria, pero lo que se me quedó en la piel y en la mente era que yo nunca iba a ser secretaria. Y eso fue algo que me llevó inclusive a tener bloqueos hasta que pude entender qué había pasado en ese momento. Luego, a mis casi 14 años, que estoy trabajando, estudiando en un colegio de religiosas, yo formo parte de un grupo de catequistas y teníamos que hacer misión en algunos lugares. Uno de los lugares donde yo iba a trabajar era un sitio de asentamiento de familias palenqueras en el Bajo Valle, en Barranquilla. A mí siempre me cuestionaba las condiciones en las que vivía ese grupo de familia, y durante 3 años estuvimos como parte de la misión trabajando evangelización, pero al mismo tiempo haciendo caridad. Y después de 3 años me di cuenta que no cambió nada. Y creo que ahí empieza un nivel fuerte de conciencia frente a qué se debe hacer, cuál era mi misión en esta tierra, realmente me preguntaba frente a eso. A los 19 años yo entro a ser parte de movimientos cívicos que demandan mejores condiciones de vida, servicios públicos, mejor vivienda, en fin, y creo que mi nivel de conciencia se va incrementando. Luego, cuando entro a la universidad, bueno, partía de un anhelo por estar muy cercana a temas que tenían que ver con la salud. Yo quería ser médica, pero mis posibilidades económicas no me dieron para ser médica, para estudiar medicina, así que estudié licenciatura en biología y química, que nunca ejercí de manera profesional, pero de todas maneras eso me daba un título y me permitía seguir haciendo mi trabajo social como siempre lo venía desarrollando. Me pasó algo que siempre me ha dado mucha risa y que tiene que ver también con temas de relacionamiento al interior de nuestras comunidades, y es que a los 23 años yo quise entrar al movimiento Cimarrón. Por ahí estaba en Barranquilla el movimiento Cimarrón en su apogeo, y bueno, quise entrar, pero no se me permitió, porque en ese entonces yo tenía un novio mestizo para los compañeros que formaban parte del movimiento Cimarrón, entonces obvio no reunía las características para ubicarme como negra y no me dejan entrar. A partir de los 24 años, sin darme cuenta, yo empiezo a liderar procesos sociales integrados mayoritariamente por mujeres. Esto me va a llevar a encontrarme con una cantidad de experiencias de vida que me indican que las desventajas de las mujeres en relación con los hombres frente a oportunidades de educación, de empleo, de participación, etcétera, etcétera, son muy diferentes, y ahí me empiezan una serie de cuestionamientos que me llevan también a buscar teorías, conocimientos, y por eso entonces entro a estudiar una especialización ya bastante después de los 30 en género, planificación y desarrollo, al mismo tiempo que estoy haciendo una especialización en gerencia social y muchos cursos y diplomados en temas de políticas públicas, en fin, con todo esto con énfasis en derechos humanos, con resolución de conflictos. Ya para esa época me he encontrado en Barranquilla con una serie de desplazamientos que empezaron y que a mí personalmente me toca atender a algunos que tienen que ver con personas que llegan del Salado, de toda la masacre que se hace en el Salado, y me encuentro ahí de frente, estando en la ciudad, con experiencias devastadoras, y precisamente eran en su gran mayoría de población negra.
justamente hablemos sobre el tema del racismo y de la discriminación que muchas de ustedes han analizado como un elemento sistemático. Ante el asesinato de George Floyd en Minneapolis, el alcalde en algún momento, Jack Frey, opinó sobre el asesinato de Floyd, diciendo que ser negro en Estados Unidos no debería implicar una condena a muerte. Yo quiero preguntarles, profesoras, si ustedes consideran que la condición de ser mujer y negra las pone en peligro a la población en un sentido, en la medida en que hay racismo y discriminación. Sí, gracias, Mónica. Esta es una pregunta muy interesante y creo que es la columna vertebral para entender las dinámicas de la guerra y del conflicto armado en Colombia. En principio, en Colombia hay una negación muy fuerte de las conexiones entre el racismo y el conflicto armado. Si nosotros miramos el mapa de las violencias armadas en el país, nos damos cuenta de que los territorios que han sufrido los mayores impactos de la guerra, en términos de desplazamientos forzados, despojos y masacres, son territorios que históricamente han sido producidos como los márgenes o las periferias del país, y donde se presentan los mayores indicadores de necesidades básicas insatisfechas como consecuencia de una débil o nula presencia del Estado. Desde ahí ya tenemos una dimensión racializada de la geografía nacional y esto va a incidir de manera directa en la negación de las voces y los rostros de las mujeres víctimas del conflicto armado, porque son mujeres y comunidades que han permanecido históricamente segregadas de todo proceso de participación económica, política y social. Esta situación facilita las acciones violentas de los actores armados y también nos está mostrando cómo las mujeres negras no solamente buscan resistir al conflicto armado, sino también a las dinámicas históricas de exclusiones raciales que afectan de manera directa a sus territorios. Yo estuve trabajando con mujeres afrodescendientes en la frontera entre Colombia y Ecuador, que se comparte por el Pacífico Sur colombiano, y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo la migración forzada de mujeres negras hacia Ecuador y hacia el norte de Chile permanecen en un total estado de invisibilidad. Hasta el momento, Colombia no tiene estadísticas claras, estadísticas contundentes de cuánta población afrodescendiente en las zonas fronterizas han migrado hacia otros estados huyendo de la guerra. Esta invisibilidad estadística, esta invisibilidad de los rostros de las migraciones y de los desplazamientos forzados en zonas fronterizas, nos habla de un racismo histórico, constitutivo de las relaciones entre las élites económicas, políticas del país con los pueblos afrodescendientes. Por ejemplo, si nosotros analizamos el caso de las mujeres negras del Pacífico que migran hacia las ciudades huyendo de estas violencias, encontramos que cuando estas mujeres son desplazadas de sus lugares de origen, por lo general terminan incorporándose en las ciudades como empleadas domésticas o en actividades informales. Las mujeres en estos contextos habitan en los márgenes o llamados lugares de invasión en los que vuelven a ser desplazadas, ya sea por la presencia de actores armados o por las violencias de orden racial que las criminalizan o criminalizan a sus hijos. Por ejemplo, muchas de las mujeres afrodescendientes, sus hijos en edad de juventud, han sido víctimas de perfilamiento racial en requisas e imposición de medidas correctivas, hostigamientos, violencia física y verbal, que constituyen vulneraciones a sus derechos humanos, pero que también confina a las mujeres a vivir en ciertos espacios caracterizados por una alta precarización. De esta manera, creo que en Colombia las identidades afrodescendientes, dentro de las lógicas de poder racista, se han creado como unas identidades desacreditadas bajo estas lógicas de poder que se constituyen desde el racismo. En este sentido, ser mujer, ser jóvenes, ser negras, ser desplazadas, ser pobres, colocan a las mujeres en altísimo riesgo y en altísimos contextos de vulnerabilidades sociales. La pobreza extrema y los prejuicios racistas contra las subjetividades y los cuerpos de las mujeres negras son grandes barreras para que estas personas logren insertarse en la vida económica y social del país. Y esto tiene un gran impacto para que las memorias, los rostros de las víctimas del conflicto armado permanezcan silenciados, segregados, en condiciones de exclusión, y esto no genera precisamente la construcción de una reparación colectiva e histórica que permita dignificar
las condiciones de vida de la población afrodescendiente. Profesora Audis Jiménez, ¿cómo la mujer negra se convirtió en un botín de guerra? La violencia contra las mujeres negras ha estado marcada por diferentes patrones, pero todos tienen un trasfondo relacionado con prejuicios raciales y discriminación racial. Y estos elementos han sido heredados de la época colonial, época en la cual se hizo una negación del otro, o sea, se desconoció al otro como ser humano. Desde ese mismo, desde esa misma dinámica se empieza un proceso que permite desarrollar toda una serie de construcciones sociales naturalizantes o que naturalizan la condición y la posición determinada por supuestamente una supremacía blanca, sobre todo fundamentada en hombres, que coloca en un lugar de inferioridad a los otros que no se parecen a mí, supuestamente. En ese sentido, las violencias en el contexto del conflicto armado interno para las mujeres negras han acentuado los impactos psicosociales, psicológicos, espirituales y también los impactos en lo económico propio de la discriminación étnico-racial que va a tener sus raíces en la esclavización. Vamos entonces a estar mirando que lo que se ha planteado como los impactos diferenciados y devastadores contra mujeres negras en el marco del conflicto armado no son simplemente acciones individuales o acciones de unos cuantos bárbaros en el marco del conflicto armado, sino que forman parte de toda una serie de construcciones que validan este tipo de comportamientos en la medida en que no hay un reconocimiento de los otros y mucho menos de las otras. Porque lo que vamos a encontrar inclusive en este marco del conflicto armado, en este contexto del conflicto armado, es que va a haber una diferenciación de las mujeres negras en cuanto a impactos relacionados con, los otros sectores poblacionales de mujeres también en el contexto del conflicto armado, pero también hay una diferenciación en cuanto a los impactos relacionados con los hombres. Y esto entonces nos pone a nosotras no simplemente en unas violencias que tienen en su origen todos los elementos constitutivos del racismo, que tienen los elementos del patriarcado, sino que también tienen en su origen los elementos del colonialismo unido al tema de la pobreza. Por eso, reconocer la verdad de lo que ha sucedido en el conflicto armado y la violencia contra las mujeres negras pasa por reconocer, primero, el valor que tienen las mujeres negras para el país, el valor que tienen las mujeres negras en el Caribe, en el Pacífico, en San Andrés, en los diferentes territorios colombianos para lo que ha sido la construcción de los territorios y para lo que ha sido también la construcción misma de este país. Pasa por que nos planteemos qué significa para Colombia tener mujeres negras y cómo sería Colombia sin las mujeres negras, cómo sería para Colombia, cómo sería Colombia sin la gente negra. Entonces, en esa medida, creo que esa diferenciación que en el marco del conflicto armado se presenta en materia de impactos de estos hechos victimizantes contra las mujeres negras, es necesariamente unirlo a toda una violencia histórica padecida desde el periodo colonial. ¿Cuál es la verdad de las mujeres negras que el país debería escuchar? Profesora Ángela, ¿cuál es esa verdad que tiene un enfoque de género, que tiene voces femeninas negras? Sí, en principio considero que alrededor de los cuerpos y las subjetividades de las mujeres negras se intersectan diferentes verdades.
yo quiero hacer referencia a tres verdades muy centrales. En principio, el país tiene que comprender que las denuncias y las exigencias de dignificación de las condiciones de las mujeres afrodescendientes no solamente obedecen al contexto del conflicto armado, sino que hace parte de una violencia y de una violación histórica que ha sido reiterada y sistematizada de sus derechos humanos, por ser mujeres, por ser negros y por ser pobres. En el contexto del conflicto armado, estas violencias históricas que se materializan en condiciones de pobreza, de segregación económica, segregación espacial, se profundizan como una herramienta de despojo, de criminalización y desmovilización política, esto último para el caso de las mujeres negras que se encuentran organizadas. También es importante comprender que esta violencia histórica contra el cuerpo de las mujeres negras ha ido acompañada de la militarización de sus territorios, que ha creado un clima de inseguridad e intimidación que irrumpe sus espacios familiares y comunitarios, sobre todo en aquellas regiones y geografías que están siendo profundamente controladas por el crimen organizado. Y creo que es muy importante que el país comprenda, entienda que las mujeres negras se organizan y denuncian no solamente las afectaciones del conflicto armado, sino también el carácter patriarcal del Estado y colonial, y demandan transformaciones de carácter estructural como una reparación colectiva, efectiva, de no repetición. En este sentido, a través del activismo, a través del liderazgo, de la organización política, de la organización comunitaria, las mujeres negras están aportando a la construcción de una nación donde la dignidad y el respeto por el derecho a la vida sean los ejes principales de relacionamiento entre los diferentes grupos sociales que habitan en nuestro territorio. Muchas gracias. Y bueno, en esa doble verdad, desde la resistencia y desde la victimización, profesora Audis, ¿qué nos puede completar? Bueno, desde la victimización, creo que el país, la sociedad colombiana, debe entender que si la esclavitud fue horrorosa, la violencia sexual y la violencia sexual contra las mujeres negras es un horror que no solo la afecta físicamente, sino que afecta su espíritu, afecta su alma, la anula por completo. Y esto el país no se lo puede seguir permitiendo. La sociedad colombiana no puede seguirse permitiendo esos actos de deshumanización. El otro acto es el del desplazamiento forzado. Para las mujeres negras, esto es una ruptura total con su identidad, con su territorio, con el cuidado de los otros seres vivos de la naturaleza. Este cuidado de los otros seres vivos de la naturaleza que se hace mayoritariamente desde mujeres negras son lo que constituye realmente la fuente de alimento que necesitamos desde todos los sectores poblacionales. El otro acto victimizante es el reclutamiento. Eso el país no se lo puede permitir. Es una verdad que no puede pasar por debajo, como decimos acá, no puede pasar de agache. Ese poner a pelear entre diferentes actores de un mismo, no diferentes actores, entre diferentes hijos, hijas de un mismo pueblo, destruyeron y siguen destruyendo un elemento esencial que tiene que ver con un principio del pueblo negro, del pueblo afro. Y ese es el elemento de la hermandad, de la confianza, de encontrar en su otro hermano y en su otra hermana el apoyo para la resistencia en los diferentes escenarios. El pueblo colombiano no se puede seguir permitiendo la negación de la existencia de otros seres. Aquí es necesario reconocer que somos varias culturas, que somos varios pueblos, que este pueblo no puede seguirse viendo
desde el lente de un solo sector poblacional. Sí, yo considero que es importante también mencionar que a través de la organización, del activismo y de los liderazgos de las mujeres negras, ellas están aportando a la construcción de la memoria del conflicto armado en Colombia desde una pluralidad de voces. Y esto es muy importante porque en ocasiones en el imaginario nacional, cuando hablamos de los pueblos afrodescendientes o de las mujeres negras, tendemos a homogenizar las experiencias en la forma en cómo las mujeres están viviendo el conflicto. Cada geografía del país va a tener sus propias particularidades, va a tener sus propias dinámicas también de resistencias en la forma en cómo las mujeres hacen frente a la guerra y las estrategias que crean para reconstruir el tejido sociocultural de sus comunidades. En este sentido, conocer las experiencias de las mujeres del Caribe en diálogo con las mujeres del Pacífico o con las mujeres que viven en el centro del país, por poner algunos ejemplos, es muy importante porque nos permite mirar cómo el conflicto armado ha impactado de manera diferenciada. Y ese trabajo lo están haciendo las mujeres a partir de sus procesos de articulación colectiva, pero también desde las estrategias individuales que crean para sobrevivir en esas condiciones de altísimas violencias y de extremas pobreza en las que ellas habitan. Entonces, esas voces, esos rostros, esas historias hacen parte de las verdades, hacen parte de las memorias que necesitan ser escuchadas por el país, porque de esta manera podríamos crear estrategias diferenciadas atendiendo a esa pluralidad de voces y a cada uno de esos contextos locales que están creando las mujeres. Otro aspecto de gran importancia es la reconstrucción del tejido familiar. En el municipio de Tumaco, gran parte de las familias han sido desmembradas por las violencias y quienes asumen ese liderazgo de reconstruir la familia son las mujeres. Hay un trabajo sumamente fuerte desde la educación para reconstruir las identidades, las culturas que han sido fragmentadas en estos territorios, porque hay que decirlo, la violencia también se ha convertido en un espacio de socialización de las nuevas generaciones. Entonces, las aspiraciones de los niños, el reclutamiento forzado de los niños por los actores armados transgrede los valores colectivos, los valores ancestrales de las comunidades afrodescendientes, y quienes están asumiendo ese liderazgo de reconstruir la identidad propia, reconstruir los saberes y los valores tradicionales de articulación social son las mujeres negras, ¿no? Entonces es un trabajo sumamente fuerte que tenemos que resaltar, que tenemos que acompañar y visibilizar, porque hace parte de esa geografía nacional, de esas voces situadas que necesitan ser escuchadas y reconocidas a nivel nacional. El pueblo colombiano no puede desconocer los grandes aportes que nos deja en materia de resistencia, de reconstrucción de la vida de las mujeres negras, aún en medio de situaciones tan graves como el conflicto armado. No puede desconocer todo el trabajo que se ha hecho para construir comunidad desde escenarios difíciles, construir convivencia, para hacer construcción de paz, generar condiciones en procesos de vida que den sentido, que den valor a esa vida para que sea sostenible. Entonces, la resistencia que se ha hecho, los aportes que yo creo que inclusive la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, por el tiempo que tiene ya no alcanza a hacerlo, pero debe dejar abierta una puerta, es el estudio realmente detallado de los aportes que se ha hecho desde las mujeres negras a las actividades económicas, a la medicina tradicional, a la cultura misma, a las familias, la construcción de las familias. En el Caribe colombiano un elemento que rescatamos es esa familia extensa, solidaria, que comparte y que además se extiende no solamente en el marco de los lazos consanguíneos de la familia negra, sino que se extiende a las otras familias independientemente de los sectores poblacionales a los que participe. Eso hace también que ver en el escenario el valor que tienen de las mujeres negras es también el reconocer cómo la vida colombiana tiene color
tiene olor, tiene sabor, como decía o dice un compañero de movimientos negros en el Caribe, ¿ya? Y que ese sabor, ese olor y ese color no haría al Caribe lo que es si no estuvieran las mujeres negras en todos estos espacios. Entonces, ese elemento de reconocernos los aportes desde nuestras ancestras, el legado que se ha dado a todos los espacios que tenemos, a todos los escenarios de la vida, es fundamental para que se entienda que no se puede seguir negando la existencia de un pueblo tan importante y de unas mujeres tan importantes como son las mujeres negras, afrodescendientes, colombianas y raizales en el país. Bien, profesora Audes, ¿algo más? Sí, algo que me parece un elemento clave en este proceso inclusive de escucha que lleva la comisión, y es tener en cuenta la oralidad en el Caribe colombiano, es un elemento fuerte. Por ello es necesario recoger en todos estos informes lo que han sido las producciones desde el punto de vista del arte. Por ejemplo, aquí tenemos, igual también en el Pacífico, una gran cantidad de mujeres cantadoras que relatan la historia en sus cantos, la historia que han padecido sus familias, sus territorios, ellas mismas, en el contexto del conflicto armado. Y creo que esa es una forma realmente que permite además realizar propuestas de sanación desde ellas mismas. ¿Qué no debería repetirse en Colombia con respecto a esta realidad de las mujeres negras y el conflicto armado y sus comunidades? Creo que el conflicto armado no debe repetirse bajo ninguna circunstancia en Colombia. Con el conflicto armado se han naturalizado no solamente las violencias armadas, sino también las violencias racistas contra la población afrodescendiente. Y este es un problema estructural al que estamos haciendo frente a partir de desde diferentes espacios de representación. El conflicto armado no solamente ha desmembrado el tejido cultural, social y comunitario de nuestros territorios, sino que también ha contribuido a profundizar todas las violencias históricas que en materias de desigualdades económicas, de segregación política, de exclusiones sociales, se viven en los territorios afrodescendientes. Pienso ahora el caso de las mujeres negras que están migrando hacia Ecuador o hacia Chile, huyendo de las violencias armadas, mujeres que no están organizadas en colectivos, pero que a través de esa migración silenciosa transnacional, de esa migración individual, están padeciendo todas las secuelas de la guerra y están creando estrategias, muchas veces en solitario, para hacer frente a todas esas violencias estructurales. Creo que no se debe repetir la indiferencia contra las víctimas del conflicto armado y la naturalización de esas violencias que no nos permite reconocernos en el rostro de las personas que están viviendo los impactos de la guerra en el país. El conflicto armado ha sido la columna vertebral que ha profundizado las violencias contra las mujeres y los pueblos afrodescendientes, y esto es parte de un proceso histórico y de un hecho histórico que no debería repetirse en el país bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias, profesora Audes Jiménez. Le pido que cierre con lo que usted considera no debe volver a repetirse en Colombia. ¿Qué no debe volver a repetirse en Colombia? La negación no debe volverse a repetir. El ocultamiento del otro o la otra no debe volverse a repetir. Que a este país no le importe la gente negra, que no le importen las mujeres negras, que no le importe el despojo, la expropiación que se ha venido dando a comunidades negras. Esto no se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir el reclutamiento. No se puede volver a repetir el desplazamiento forzado. Y no se puede volver a repetir la violencia sexual contra todos los sectores poblacionales a los que se afecta mayoritariamente, pero también la violencia sexual contra las mujeres negras
no se puede volver a repetir. Este país no se puede seguir dando el lujo de ignorar que somos una plurinación, que no podemos seguirnos viendo como una nación en su totalidad, que somos diferentes, pero que esas diferencias no pueden llevarnos a estas extremas desigualdades en las que vivimos. Esta Colombia nuestra, esta Colombia de las negras, de los negros, de las indígenas, de los indígenas, de los y las mestizas y mestizos, esta Colombia de todos los pueblos que habitamos aquí, no puede darse el lujo de desconocerse entre sí. Tiene que ser una Colombia que entienda que necesitamos avanzar hacia el reconocimiento entre nosotros y entre nosotras. Bueno, y con estas voces de las profesoras Ángela Yesenia Olaya, oriunda del Pacífico colombiano, y la profesora Audes Jiménez, oriunda del Caribe, vamos a transitar hacia otro momento, el de la música. Escucharemos un fragmento de la canción Colombia Llora, creada por Eco Tambó, Legado y Tradición. Su director y fundador, Smith Rivera Márquez, quien se hace llamar La Poderosa, hace también parte de colectivos LGBTI y de las mesas de trabajo del municipio de Apartadó, liderando procesos de reivindicación y resistencia social de esta población, y también trabajando a través de la música, la danza y el canto en el empoderamiento de comunidades. Vamos a escuchar entonces Colombia Llora. Buscando la paz, comisión de la verdad, ya no más repetición, ay llora, sana corazón. Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca. Y también hablamos con Erlendi Cuero Bravo, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, a quien le preguntamos justamente cuáles han sido los impactos del conflicto armado en las mujeres negras. Uno de los impactos más fuertes, yo creo que es el dolor que ha causado que las mujeres negras le quiten sus hijos. El dolor del abuso sexual, porque es la humillación, es cómo te degradan como ser humano pensando que desde allí te van a arruinar la vida, y cómo se cambia el rol, porque salir del territorio no solamente es perder aspectos materiales, no es perder la casa, no es perder la gallina, lo que tenías allí, es perder, digamos, todo tu identidad. Para mí la salida del territorio es perder la identidad, y con eso cargar el dolor que hemos tenido que sufrir las mujeres cuando tenemos que callar. En muchas ocasiones aquella mujer que ha sido abusada sexualmente, hemos tenido que callar por largos años, hasta que hoy, digamos, después de todo este proceso dimos el paso a hablar. Pero las mujeres de violencia sexual no han hablado todo lo que ocurrió, no hablábamos de eso. Todo este rol que nos tocó que asumir, porque muchos hombres murieron en este conflicto, y a las mujeres les ha tocado que asumir el rol de padre y madre, pero ese rol tiene que asumirlo en perder a sus hijos mientras tiene que ir a buscar cómo darles comida. Y ese darles comida es decir, mientras yo estoy laborando y tratando de cumplir, y no en una oficina, sino metida ya en horas y horas largas de trabajo, mis hijos están acá a merced de qué monstruo, si es niña que la violen, que la sigan abusando, y si es niño, cómo hacen para dañármelo, para darle droga, para que efectivamente después la comunidad tenga que justificar, que lo tengan que matar porque se volvió como le llaman algunas personas, los desechables. Simplemente es eso. Entonces la mujer le ha tocado que cargar siempre con un peso, y el impacto desproporcionado del conflicto armado también ha estado a la espalda de las mujeres. No es fácil cuando eres una mujer de campo, una mujer que académicamente no puedes calificar ni siquiera para trabajar en una empresa cualquiera, porque no cumplís con el perfil que te siguen, pero efectivamente tienes una familia que hay que responder, y tienes un dolor que ni siquiera puedes darte el lujo de hacer duelo, la satisfacción, la tranquilidad de poder llorar en ocasiones, porque las mujeres ni siquiera se nos permite hoy llorar, porque mientras yo puedo decir quiero llorar, tengo que pararme a secarme las lágrimas que me escurran y seguir dándole la cara,
seguir dando de frente al mundo para poder no dejar morir mis hijos, o efectivamente poder seguir construyendo una vida por mí misma, en el caso de las pocas que no tengan hijos. En los espacios de escucha y los actos de reconocimiento público de las víctimas del conflicto armado, así como en la toma de testimonios a lo largo y ancho de Colombia y en el exterior, la Comisión de la Verdad ha recogido relatos de mujeres víctimas para documentar impactos diferenciados que atañen a la guerra y su vivencia, pero también la grave violación de los derechos humanos por parte de distintos actores del conflicto. Con un sentimiento de empatía y profundo respeto, les invitamos a escuchar este relato de una mujer víctima, de María Labaja, quien entregó su testimonio a la Comisión de la Verdad. Yo fui violentadamente de ellos, fui esta quemada de ellos, del señor Pellito. Él era paramilitar. Una muchacha había tenido una discusión con mi hermana y yo le dije a ella que las cosas no eran así porque él era su esposo de ella, para que ella estuviera cada ratico amenazándole y todo. En la mañana yo me levanté a hacer mis oficios en mi casa. Cuando vi fue la casa, el patio todo rodeado de ellos. Me dijeron, a ti te queremos. Y me llevaron. Me decían tarullera, me decían nombres feos. Yo le dije, no, pero ¿por qué me dicen así? El señor, después que me dijo todo eso, yo quedé tan asombrada porque yo digo, no, yo ¿por qué voy a estar contigo si tú no eres marido mío ni nada? Dice, no, no importa. No, él era paramilitar. Y él me decía a mí, ¿tú me conoces a mí? Yo dije, no te conozco, yo sé que eres un hombre. Me dice, yo soy para. ¿Y eso qué? Yo le dije, ¿eso qué? Los que muchan cabeza, me dijo así. Y dije, sí, bueno, está bien. Si me la vas a muchar, múchame. Me dijo, no, yo no te la voy a muchar. Tú me vas a desfilarle a todo este poco de hombre que tengo aquí. Y después me dijo, para que no te olvides de mí, te voy a hacer una marca como. Pero yo sí veía la varilla en el fogón, pero nada de que me imaginé que me iba a matar. Cuando el muchacho me hizo la vuelta así que me agarró, un muchacho me agarró y me dio una vuelta así, y él me la pegó aquí. Me marcó como si fuera propiedad de él, como marcar un ganado. Y le dije, porque verdaderamente no me acuerdo de más nada, porque él me quemó y yo me desmayé, que no sé de más nada, ni si abusaron todos de ellos, de mí, no sé. Yo no he olvidado eso. Yo nunca he podido olvidar eso. Eso lo tengo como aquí, no lo he podido olvidar nunca. Yo creo que ellos me hicieron eso porque yo era negra. Creo que él me marcó porque era negra, del color negro, y me marcó como que si fuera una esclava. La época de la esclavitud marcaban a las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí los autodefensas. Para mí todo ha sido racista porque cogían más a las mujeres que a los hombres, a maltratarlas, a violarlas. Las trataban mal, las cogían para barrer las calles. Nosotros éramos unas esclavas para ellos. Los obligaban a hacer oficio, a hablarle los camuflados, a cocinarles. Esas eran cosas que uno temía su vida y tenía que hacer todo eso porque éramos negras de la esclavitud. Y los violaban. No, yo no quiero que le pase a ninguna mujer lo que me pasó a mí. Porque, y ellos me quemaron, me marcaron. Y esa herida yo no la he sanado, porque yo vivo con esa marca. Eso fue en el 2000. Para mí la violencia nunca se acababa. La autodefensa llegaba, nosotras mujeres negras las cogían, se las llevaban, las violaban, las maltrataban. Ellos los decían esclavas a nosotros. Hay mujeres embarazadas que quedaron de ellos. Ellas han criado sus hijos con su lucha. Esa era una práctica de la esclavización. Pues lo usaron contra mí en este tiempo. Para mí sí, yo creo que los blancos tienen a uno como un negocio, porque siempre han tratado mal a los negros, siempre por encima de ellos porque ellos son blancos. Yo le diría a ellos, a los de alta defensa, a los jefes de ellos, que no hagan más esas cosas de actos de violencia con nosotros las negras. No, la herida mía no se sana, porque siempre que yo me veo eso, tengo en la imagen, como ellos eran blancos y yo era negra, los ponían como si fuéramos unas esclavas. Las esclavas usaban, las cogían para trabajar y después las marcaban como propiedad de ellos. Eso fue lo que ellos hicieron conmigo. Esta sociedad hay que enseñarle a respetar a las mujeres negras,
a no violentarlas, a no marcarlas como esclavas. Para que no se repita lo que a mí me sucedió, hay que educar a la sociedad. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.